Hoy vamos a ver la bolilla 21, que trata de los procesos sumarios, sumarísimos, y de los procesos de protección de las garantías constitucionales. Vamos a comenzar, ¿sí?, con los procesos sumarios y sumarísimos. Estos dos tipos de proceso, ¿sí?, son procesos de conocimiento. Los procesos de conocimiento, como ya vimos, básicamente son tres: proceso ordinario, el proceso sumario y el proceso sumarísimo, ¿sí? Las características en función de las cuales el legislador va a optar por uno o por otro tienen que ver con dos circunstancias. Una es la mayor o menor complejidad del asunto jurídico que se debate, y la otra es la mayor o menor importancia económica del asunto. Es decir, aquellos procesos donde la complejidad jurídica es alta, es importante, van a elegirse un proceso que es el ordinario, donde el debate va a ser mucho más amplio, donde la posibilidad de defensas es mayor, la amplitud de la prueba es mayor, la posibilidad recursiva también es mayor. Por el contrario, donde hay menor complejidad o una suma de dinero en un juego que sea menor, ¿sí?, el legislador ha diseñado una serie de procesos que son el sumario o el sumarísimo, que son un poco más breves, ¿sí?, un poco más rápidos, tienen algunas limitaciones en las defensas, algunas limitaciones en la prueba que lo hacen más acotado, precisamente para que no tarden tanto en el tiempo. Las diferencias van a ser en ese sentido. En todos estos procesos, ordinario, sumario y sumarísimo, lo que debemos decir y recordar es que en todos va a haber un análisis exhaustivo del conflicto que los motiva. Eso nos va a llevar a que en los tres tipos de proceso, la sentencia que se obtenga, o sea, que se dicte, una vez que quede firme o que esté ejecutoriada, va a tener las características de la cosa juzgada material. Es decir, no se va a poder revisar ni en ese procedimiento ni en otro, ¿sí? Esta es la característica principal de los procesos de conocimiento. Como dijimos, algunos van a ser más amplios y extensos, otros van a ser más breves y rápidos. El más amplio y extenso, ya lo venimos viendo, es el proceso ordinario. Luego va a ser el proceso intermedio, que es el proceso sumario, y el más breve es el proceso sumarísimo. Algunas reformas procesales de los últimos años han tendido a suprimir el proceso sumario, con una idea de simplificar los procedimientos y de que haya un catálogo menor. O sea, es decir, dejaron subsistente el proceso ordinario y el proceso sumarísimo. Esto ha sucedido tanto en la Nación como en la provincia de Río Negro. En la provincia de Neuquén se encuentra vigente las tres categorías, o sea, las tres clases de procesos de conocimiento. O sea que el proceso sumario aún continúa vigente. Y lo vamos a repasar. En la provincia de Neuquén, el proceso sumario va a tener algunas diferencias con el proceso ordinario, ¿sí?, que venimos estudiando. Las principales son las que vamos a destacar. Una es que con la demanda, la contestación de la demanda y la contestación de la demanda se debe acompañar la prueba documental y se debe ofrecer la prueba restante que se va a utilizar, ¿sí? Como nosotros vimos en el proceso ordinario de la provincia de Río Negro, con la demanda y la contestación, en su caso con la reconvención y la contestación, se va a acompañar la prueba documental y la restante prueba se va a ofrecer en una etapa posterior. Bien, en el proceso sumario, en la provincia de Neuquén, esto se va a hacer todo en un solo acto, es decir, con la demanda se va a acompañar y se va a ofrecer la prueba, y con la contestación de demanda lo mismo. Otra característica que va a tener, que lo distingue, ¿sí?, del proceso común, van a ser que las excepciones se van a oponer en la contestación. O sea, no va a haber dos plazos, uno para poner las excepciones y otro para contestar la demanda. Va a haber un solo plazo en el cual va a haber que contestar la demanda y, en todo caso, oponer las excepciones previas que la parte tuviera derecho o que considere que puede interponer. Va a ser más simple la segunda etapa del proceso. En el caso de que fuere de puro derecho, se va a declarar así. Una vez que quede firme la declaración de puro derecho, se va a llamar autos para sentencia y se va a dictar la sentencia correspondiente. En el caso de que haya hechos controvertidos, se va a fijar un plazo de prueba, se va a fijar una audiencia en la cual se van a recibir la prueba confesional, la prueba de testigo y las explicaciones de los peritos.
Los peritos, además, en función de esto, tendrán que presentar el dictamen pericial con anticipación a esta audiencia, precisamente para que en la audiencia se pueda hacer una actividad útil con relación a las explicaciones en relación o en referencia, ¿sí?, al dictamen pericial que ya presentaron en el expediente. Va a haber alegatos en algunos casos y va a ser en aquellos en que las partes expresamente lo soliciten, ¿sí?, y el juez lo considere justificado por las características del proceso. Van a tener apelaciones limitadas, ¿sí?, en el caso de que se rechace la demanda de oficio, la que declare la cuestión de puro derecho, las providencias cautelares, en definitiva o en síntesis, las que pongan fin al juicio, ¿sí?, o que impidan su continuación, y la sentencia definitiva. Como vemos, los recursos van a estar limitados, ¿sí?, a las decisiones trascendentes, más importantes del proceso. Lo que se busca es que haya menor cantidad de apelaciones, que el expediente vaya ya sea en forma completa, plena o aún por vía separada, vía incidental, que vaya la menor cantidad de veces posibles a la Cámara de Apelaciones para que esto no dilate el procedimiento. Entonces va a haber una cantidad de recursos menores. Luego va a quedar siempre la posibilidad de revisar la sentencia definitiva. En el proceso sumario, recordemos que la apelación contra la sentencia definitiva se va a conceder libremente, es decir, que va a haber un análisis muy amplio de parte de la Cámara de Apelaciones, lo mismo que en el proceso ordinario. Después vamos a ver que en el proceso sumarísimo se va a conceder en relación el recurso contra la sentencia definitiva, o sea que ya el análisis allí va a ser más acotado. Bueno, esas son las diferencias principales. Va a tener una cláusula que dispone que en lo supletorio se va a aplicar el proceso general, que es el proceso ordinario, ¿sí? Esto en la provincia del Neuquén. Ahora volvemos o seguimos con el proceso sumarísimo, ¿sí?, que es la tercera categoría de los procesos de conocimiento y es el más breve de todos. Es el que se denomina como plenario excepcionalmente abreviado. Esto porque es el más, precisamente, el más rápido, el más breve, el más acotado. Igual va a tener una resolución total y definitiva del conflicto. Y se va a hacer también mediante una sentencia que se va a dictar en esa causa, en ese procedimiento, que va a tener los alcances de la cosa juzgada material, como vimos. O sea, no va a poder ser revisada posteriormente en otro proceso, una vez que haya quedado firme, ¿sí?, en el que estamos analizando o el que se está llevando a cabo. Se van a determinar los asuntos que se van a tramitar por la vía sumarísima por una menor complejidad jurídica, ¿sí?, y por una menor cuantía del objeto. Eso es como regla general. Bien, ¿qué diferencias tiene con el proceso ordinario que venimos estudiando? Bueno, en el caso de Río Negro, vamos a comenzar. Con la demanda y la contestación se va a acompañar toda la prueba. O sea, se va a acompañar la prueba documental y se va a ofrecer la restante, tal como vimos en el proceso sumario de la provincia del Neuquén. Todos los plazos en el proceso sumarísimo en la provincia de Río Negro van a ser de 3 días, excepto el de contestación de demanda, que va a ser de 5 días. Después, no van a ser admisibles, ¿sí?, excepciones previas ni la reconvención. Esto tiene que ver con que, bueno, las defensas que podrían articularse como excepciones previas en el juicio ordinario, o sea, las defensas se van a poder oponer, pero no van a tener un tratamiento especial diferenciado, ¿sí?, previo, o sea, en la primera etapa del proceso. Se van a oponer las defensas y se van a analizar con el fondo del asunto, o sea, es decir, cuando se dicte la sentencia definitiva. Esto es precisamente para no dilatar. Lo que se trata es de llegar lo más rápido posible a la sentencia definitiva y poner fin al proceso. Por eso vamos remarcando que estamos dentro de lo que llamamos un proceso extremadamente breve dentro de los procesos de conocimiento. Y no va a haber reconvención precisamente para tratar una sola cuestión, un solo asunto. Entonces, va a seguir adelante y si el demandado se considera con derecho a plantear alguna cuestión que tenga vinculación o alguna que tenga pendiente con la parte actora, la va a plantear en un proceso independiente. La audiencia de prueba se va a fijar dentro de los 10 días de la audiencia preliminar.
es decir, el proceso se va a abrir a prueba, en el caso de que haya hechos controvertidos, o sea, de los hechos que se aleguen en la demanda y en la contestación. Si hay hechos que no están reconocidos, que están negados, van a ser controvertidos y van a merecer, ¿sí?, que puedan ser probados por las partes. Esto va a determinar que la causa se abra a prueba. Seguidamente se va a fijar una audiencia preliminar, ¿sí?, con una serie de objetivos similares a los que vimos en la audiencia preliminar en el juicio ordinario, es decir, primero intentar la conciliación de las partes, luego tratar de determinar cuáles van a ser los hechos objetos de la prueba y luego analizar cuáles van a ser las medidas de prueba útiles, ¿sí?, para poder probar aquello que precisamente ha tenido algún tipo de controversia o está negado. En esa audiencia preliminar, bueno, después se va a fijar la audiencia de prueba que debería estar dentro de los 10 días, ¿sí?, de la audiencia preliminar, o sea, en un plazo breve. Lo que se trata, insistimos, es de que el proceso transite rápidamente. Solo van a ser apelables la sentencia definitiva y aquellas resoluciones que dispongan medidas cautelares. Ya bastante más restringido todavía, ¿sí?, la actividad recursiva. La apelación se va a conceder en relación, que es lo que habíamos dicho, y al solo efecto devolutivo, es decir, que la sentencia se va a comenzar a ejecutar inmediatamente, salvo, ¿sí?, cuando el cumplimiento de la sentencia pudiera ocasionar un perjuicio irreparable. En ese caso, el juez, cuando analice, ¿sí?, el recurso que se ha planteado y que deba conceder, tiene la facultad de concederlo o cambiarle el efecto. Esto es básicamente el proceso sumarísimo en Río Negro. En la provincia de Neuquén no va a ser demasiado distinto, hay similitudes y hay algunas diferencias. Todos los plazos van a ser de 2 días. De la contestación de demanda va a ser de 5 y la prueba va a ser más simple, el proceso, la etapa, perdón, de prueba. Va a haber una audiencia de prueba dentro de los 10 días de contestada la demanda, donde se va a tratar de llevar a cabo toda la actividad probatoria de las partes. Bien, vamos a seguir con la protección de los derechos constitucionales. Concretamente, con las acciones de amparo. ¿Sí? Estos procedimientos son los que tienden a efectivizar, o sea, llevar a la práctica, ¿sí?, las garantías y los derechos que establecen la Constitución Nacional por un lado y las constituciones provinciales por otro. Esto está regulado en distintos ámbitos. En la Nación tiene una principal regulación en el artículo 43 de la Constitución Nacional. En la provincia de Río Negro se encuentra regulado en la Constitución Provincial, en los artículos 43, 44 y 45. ¿Sí? Estos artículos de la Constitución de la provincia van a regular el amparo, el habeas corpus, el mandamiento de ejecución y el mandamiento de prohibición. Los vamos a ir viendo seguidamente. En el ámbito nacional, ¿sí?, además hay una ley, que es la ley de amparo, la 16.986, que va a ser para aquellas cuestiones que tienen que ver con atacar o cuestionar o buscar protección frente a los actos de gobierno, actos de funcionarios del Estado, ¿sí?, actos del Estado mismo. Lo que tiene que ver con protección frente a los actos de los particulares, en el orden federal, ya lo vamos a ver, va a ir por la vía del proceso sumarísimo. En el caso de la provincia de Río Negro, el artículo 43 de la Constitución Provincial prevé la acción de amparo contra los actos de gobierno y contra los actos de particulares. O sea, no hace una distinción, va a tener el mismo marco regulatorio y el mismo procedimiento. Sí distingue este artículo del habeas corpus, que el habeas corpus es para la libertad personal, ¿sí?, lo que tenga que ver con ella, y la acción de amparo va a estar para el resto de las libertades y garantías. Bien, podemos definir el amparo como un remedio excepcional, urgente, urgentísimo, ¿sí?, encaminado a reparar una lesión de orden constitucional que no puede repararse o resolverse por otro medio legal o por otro procedimiento y que ocasiona, ¿sí?, en el interesado un daño presente, actual, ¿sí?, o inminente, grave, importante, que sea de fácil constatación.
porque si no, va a tener que recurrirse a algún otro tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque ya sea en el amparo tanto provincial como nacional, en general lo que se van a tratar de debatir son cuestiones que sean simples, o sea, que sean de fácil comprobación. Si no, hay que recurrir a las vías comunes u ordinarias. Entonces tenemos que la acción de amparo va a proteger los derechos y libertades en general, ¿sí? Cuya restricción o amenaza provenga tanto de actos de particulares como de una autoridad. Y ahora, los artículos 44 y 45 que mencionamos, ¿sí? Que son los mandamientos de ejecución y de prohibición, se va a referir a aquellas cuestiones que tienen que ver con acciones u omisiones provenientes de funcionarios públicos, es decir, actos de autoridad. La Constitución provincial establece un procedimiento para el amparo en la provincia de Río Negro. Esto marca una diferencia, que es que la propia Constitución establece el sistema procesal que va a regir para la vía del amparo, lo cual queda un margen más acotado para la legislación posterior, porque ya no es necesario. Estas características que nos presenta en la Constitución de la provincia de Río Negro, bien, son bastante particulares, ¿sí? Y podemos mencionar las más importantes, las más destacadas. Y tienen que ver, por un lado, que lo puede promover tanto el interesado como un tercero. Es decir, cualquier persona se puede presentar en nombre de otra, ¿sí? No va a necesitar un mandato expreso, no va a necesitar, ¿sí? un mandato escrito. También se puede presentar sin patrocinio letrado, es decir, sin abogado. Esto nos lleva a la segunda característica, que es la informalidad, precisamente. Entonces, la informalidad va a ser acá muy importante, no requiere de forma de demanda, es más, se puede presentar en forma verbal directamente ante el juez, ¿sí? Y se levantará un acta en el juzgado que intervenga, con lo cual se puede presentar también a cualquier hora. O sea, es decir, que lo que busca la Constitución es una protección amplia, un acceso a la justicia bastante amplio, que no haya inconvenientes de orden formal para poder acceder y poder presentarlo. En cuanto a reglas de competencia, lo que dice la Constitución es que puede interponer ante el juez letrado inmediato, sin distinción de fueros ni instancias. Esto quiere decir que no hay una regla de competencia estricta. Va a poder elegir el interesado dentro de los jueces que estén cercanos, por decirlo así, inmediato, dice la Constitución, él va a elegir al juez que crea más, no sé, al que tenga más acceso o que sea más, más directo. Y este va a tener que intervenir. Incluso puede ser un juez que forme parte de un tribunal colegiado, ¿sí? Y lo va a actuar en forma unipersonal. No hay un proceso contradictorio como lo conocemos. Es en realidad un proceso muy particular, donde vamos a tener una petición, que es la que acabamos de ver, bastante informal. El juez va a pedir un informe, ¿sí? a la persona o a la autoridad que estaría llevando a cabo una violación de una garantía, y luego va a dictar la sentencia. Bien, estas sentencias en un principio la jurisprudencia entendían que eran inapelables por la redacción que tiene el artículo 43, que dice que el juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional sobre todo otro poder o autoridad pública, ¿sí? En algún fallo, el Superior Tribunal de Justicia ya había entendido eso. Posteriormente, en 1996, se sancionó una ley donde se reglamentó, por primera vez se hace una reglamentación de algo que tenga que ver con el amparo en Río Negro. Lo que aquí se reglamentó fue el recurso de apelación y se estableció que se podía interponer un recurso de apelación que iba a ser directo ante el Superior Tribunal de Justicia. Entonces no va a importar si el que estaba llevando adelante la acción de amparo, en donde tramitaba, el juez era un juez de primera instancia o era un juez de un tribunal, puede ser una cámara que actuaba en forma unipersonal, siempre el recurso era el mismo, directo ante el Superior Tribunal de Justicia. Y iba a ser con efecto suspensivo, salvo casos de riesgo grave o inminente en la vida o en la salud. El plazo para interponer este recurso es de 5 días y el plazo para fundarlo también será de 5 días, siguiendo las reglas generales,
porque precisamente la ley no distingue en ese aspecto, no lo reglamenta, entonces nos vamos a remitir a las normas generales de los procesos. Y aquí, como precisamente dada la redacción, entendemos que cede o cesa la informalidad en el trámite. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente para poder presentar un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia se va a tener que cumplir con algunos requisitos, con lo cual es viable, es posible entender que va a ser necesaria la presencia o la presentación de un abogado para que sea mucho más viable el recurso. Vamos a pasar ahora a los mandamientos de ejecución y de prohibición. El amparo sería el género y los mandamientos de ejecución y de prohibición una especie del género amparo, o sea, son amparos particulares, ¿sí? Amparos especiales. Como vimos, están previstos en los artículos 44 y 45 de la Constitución y se van a diferenciar del amparo por cuánto. El amparo, como vimos, es la vía creada para todo aquello referido a las restricciones que hacen a la libertad y a la dignidad del hombre. En tanto que el mandamus es el mandamiento de ejecución, y al mandamiento de prohibición se le dice prohibimos, o sea, en tanto que el mandamus es la vía apta para la defensa de los derechos del hombre frente a los actos u omisiones del Estado o sus funcionarios, ¿sí? En el plano técnico, ¿sí? Administrativo, o sea, en el ámbito propio de sus funciones administrativas. El mandamus resulta un remedio, ¿sí? Apto para la inacción de una autoridad pública que estuviera obligada a realizar una conducta determinada establecida en la Constitución, una ley, una ordenanza, un decreto o una resolución, ¿sí? Esto nos va a dar una serie de características o requisitos. Por un lado, vamos a tener necesitar, o sea, que exista un deber concreto, ¿sí? Para que el funcionario público actúe de determinada manera. Luego, tiene que existir una negativa de ese funcionario a ese proceder, es decir, que no esté cumpliendo con ese mandato constitucional, legal, ¿sí? O de un decreto o de una resolución. Y por último, tiene que haber una afectación de un derecho concreto, o sea, el que pretende que se subsane precisamente la violación de esta situación, tiene que invocar un derecho propio, personal, que no es lo mismo que lo que vimos de que lo puede presentar, ¿sí? un tercero. Una cosa es que lo presente alguien en nombre del otro, pero en nombre de aquel en quien se presenta y se invoca el derecho, tiene que estar afectado, tiene que haber una afectación concreta, real, cierta, presente. El mandamiento de prohibición va a ser similar, pero es para cuando el funcionario ha ejecutado un acto o conductas prohibidos por la Constitución, por una ley, por una ordenanza o un decreto, ¿sí? O una resolución, y es tendiente a que el funcionario deje de realizarlo. Es la contracara del mandamos. ¿Cuáles son las características, ¿sí? De estas acciones? Por un lado, algo ya vimos, son un remedio contra actos de autoridad pública, ya sea por una omisión de una carga legal o por una acción de un acto prohibido. Es decir, porque el funcionario tiene un mandato en la Constitución o en la ley de hacer determinada conducta, de determinado proceder, de llevar adelante, ¿sí? Cierto comportamiento y no lo está haciendo. Entonces, el ciudadano, el habitante que se siente afectado, el remedio que tiene es hacer una presentación de estas características. ¿Para qué? Para que se lo obligue a hacer esa conducta, ese comportamiento, ¿sí? De ahí el nombre, mandamiento de ejecución, que se lo obligue a ejecutar. La segunda característica que tienen, y lo distingue del amparo, es que son de competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia. El artículo 44 habla de justicia competente y la ley orgánica del Poder Judicial de la provincia de Río Negro establece que en el caso de los mandamos y los prohibimos van a ser de competencia del Superior Tribunal de Justicia. Entonces no se pueden presentar ante cualquier juez, como vimos antes, sino que se tienen que presentar directamente y solo ante el Superior Tribunal de Justicia. Y van a tramitar en una instancia única. Bien,
solo pueden versar por cuestiones de competencia provincial, ¿sí? Aquellas cuestiones de naturaleza federal no van a ser por reglas generales de la competencia, ¿sí? De la órbita de la justicia provincial, sino que serán materias de la justicia federal. Pero dentro de todo lo que es el ámbito de la justicia provincial, ¿sí? El mandamos o el prohibimos van a ser una vía apta, una vía pertinente. Después, igual que como dijimos en el caso del amparo, no se trata de un proceso contencioso, ¿sí? Tiene un régimen muy especial, muy breve. Aquí lo que se habla es de que se requiere una comprobación sumaria, ¿sí? De los hechos alegados o denunciados. Es decir, algo muy simple, muy breve. No precisamente, o sea, unas características del amparo es que no requieran de un debate muy amplio, porque como normalmente se dice, no es la vía apta, entonces los jueces y la jurisprudencia entiende que se debe el conocimiento de ese tema, ¿sí? Delegar, se debe pasar a un juicio pleno, con conocimiento más amplio, con prueba. El caso del amparo en general, y lo mismo ocurre para el mandamos y para el prohibimos, tiene que tener una comprobación fácil, rápida, o sea, que se pueda hacer en un proceso que sea realmente breve y de poca prueba, que sea bastante manifiesta la lesión a la garantía constitucional que se viene o que se invoca o que se alega. ¿Para qué? Bueno, para que se pueda decidir de una manera rápida y eficaz.